Hola, buenas tardes a todos amigos. Bienvenido una vez más a Venezuela Late. Saludos cordiales a todos, como de costumbre, de la A hasta la Z. Hoy tenemos el gusto de recibir a un invitado muy especial. Se trata de Oscar Murillo, coordinador general de Provea, una de las organizaciones de derechos humanos con más trayectoria y credibilidad en Venezuela. Vamos a conversar con él sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, los últimos acontecimientos y los desafíos que enfrentamos como país. Los invitamos a todos a quedarse y a escuchar, a participar con sus preguntas y ya comenzamos. Saludo a mis coanfitrionas Carlotica, la desobediente, y Elizabeth Sánchez Vega. Bienvenidos todos. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos venezolanos. Bueno, temazo el del día de hoy, muy sensible para nosotros, muy importante también. Entonces, bueno, la verdad es que les doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Oscar, que lo veo ya por acá, y espero que tengan preguntas a la mano, porque es una persona muy capaz y muy propicia para darnos respuesta a muchas cosas que los venezolanos sentimos en el corazón y en el estómago también, porque, como les dije, son temas sensibles y será un programa bien, bien importante para todos. Así que bueno, bienvenidos. Eli, mi querida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Encantada de saludarlos nuevamente. De la A a la Z, como dijo Deborita. Vamos a, poquito a poco se va a ir sumando la gente, se están organizando. Como siempre digo yo, se están sirviendo su cafecito, hay otros que se están poniendo la pijama, pero ahí andan todos. Hoy, bueno, una noche donde el corazón de Venezuela late más fuerte, ¿no? Muchachos, porque el mundo recibió una palabra que lo cambia todo, que es la palabra paz. Y lo celebramos no como un gesto político, sino como lo que realmente es, una bendición para la vida. Ya hablaremos a lo mejor más adelante de eso. Yo voy a dar inicio entonces, como cada domingo, a la lectura de la biografía o de alguna manera esto especial que preparamos nosotros en Venezuela Late sobre nuestro invitado. Esta noche abrimos nuestra casa para recibir a un venezolano cuya vida parece haber seguido el curso de los grandes ríos de su tierra. Comenzó en el sur, atravesó el periodismo, pasó por las aulas y terminó desembocando en la defensa de la dignidad humana. Oscar Murillo Hernández nació el 9 de octubre de 1982 en Upata, Estado Bolívar. Upata no es solamente el lugar que aparece en su partida de nacimiento, es su punto cardinal, la tierra que todavía lleva consigo y que asoma incluso en el nombre con el que él se presenta ante el mundo, Murillo el Upatense, así lo dice él mismo. Allí aprendió el valor de la familia, la memoria y la pertenencia. Es hijo de Óscar Murillo, es papá también, y es nieto de doña Antonia Hernández, su querida mamita, una mujer que pasó ya los 100 años conservando intacto el deseo de participar y de votar. Eso es una belleza. Quizás en ella se encuentre una de las claves más hermosas para comprenderlo. La dignidad no envejece y no se jubila. Se formó como periodista en la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana, de donde egresó en el 2005. Muy pronto entendió que el periodismo no era solamente una profesión destinada a contar lo sucedido, sino una manera de entrar en aquellos lugares donde el poder prefería que nadie mirara. Su gran casa periodística fue Correo del Caroní. Allí llegó a ser jefe de redacción y ejerció durante algunos de los años más difíciles para la prensa independiente venezolana, siguiendo los conflictos laborales, la devastación de Guayana, la minería ilegal y los abusos amparados por la impunidad. En el 2016 formó parte del equipo que investigó la masacre de Tumeremo, en la que desaparecieron 17 mineros mientras las autoridades intentaban negar lo ocurrido. Los periodistas llegaron a lugares aún no examinados, encontraron pertenencias y casquillos, acompañaron a los familiares y ayudaron a romper la versión oficial. La cobertura realizada junto a runrun.es y El Pitazo fue finalista del Premio Gabo, pero su verdadero mérito no cabe en una estatuilla. Ayudó a devolverles nombre, historia y verdad a 17 seres humanos que corrían el riesgo de ser enterrados 2 veces,
primero bajo la tierra y después bajo la mentira. Su relación con los derechos humanos había comenzado años antes. En el 2007 se acercó a Provea y comenzó a mirar su oficio desde la perspectiva de las víctimas. Desde el 2008 colaboró en sus informes sobre derechos laborales y entre el 2017 y el 2018 coordinó Monitor de Víctimas en Bolívar, documentando homicidios, violencia policial y abusos institucionales desde la experiencia de las familias. Pero Óscar Murillo no se conformó con buscar y narrar la verdad. También quiso enseñar a otros a encontrarla. Durante más de 12 años fue profesor. En el 2018 asumió la dirección de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP en Guayana, donde formó a nuevas generaciones durante más de 5 años en medio de una crisis que convirtió el periodismo en una carrera realmente de resistencia. El 23 de enero del 2024 fue anunciado como coordinador general de Provea, una de las organizaciones, como dijo Débora al principio, fundamentales en la historia de los derechos humanos en Venezuela. Asumió esa responsabilidad en uno de los momentos más hostiles para la sociedad civil. Desde entonces ha debido defender a quienes sufren abusos mientras él y sus compañeros enfrentan amenazas, vigilancia y hostigamiento. En abril del 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió sus medidas de protección a los integrantes de Provea, incluyéndolo. Meses después, fue citado por la División contra Terrorismo del 6CPC. Queridos amigos, Óscar Murillo ha habitado 3 lugares donde se protege la verdad. La sala de redacción, donde se documenta. El aula, donde se enseña a buscarla. Y Provea, donde se acompaña a quienes han pagado un precio por decirla. Es periodista, maestro y defensor. Fíjense, en él son 3 oficios diferentes. Son 3 maneras de cumplir la misma promesa. Esta noche recibimos a un hombre del sur que se ha dedicado su vida a iluminar los lugares que el poder quiso mantener en penumbra. A un padre que trabaja por el país que heredarán sus hijos, a un profesor que sembró preguntas en varias generaciones y a un defensor que continúa acompañando a las víctimas, aun cuando hacerlo también lo coloca en gran riesgo. Queridos amigos, con nosotros, Óscar Murillo. Óscar, bienvenido a Venezuela Late. Ahora sí, el micrófono es tuyo. Adelante. Hola, hola, muy buenas noches. Espero que se me escuche bien, ¿sí? Perfecto, Perfecto. Qué perfectamente. bueno. Bueno, un fuerte abrazo a todos en este domingo, donde además de muchas de las noticias que ya se introdujeron, también estamos en modo mundial, ¿verdad? Y saludamos también a todas aquellas personas que siguen los partidos en este fin de semana. Yo estoy realmente conmovido por las notas de Elizabeth, porque resume muy bien todo lo que me ha tocado hacer a partir de unas convicciones que claramente estuvieron allí en ese hogar donde sigue Antonio Hernández, mamita de 103 años, orientando y iluminando pues a la familia a partir del respeto y de la dignidad y digamos de la civilidad, de la decencia que caracteriza en su inmensa mayoría al pueblo venezolano. Así que bueno, yo estoy a sus órdenes, contento y muy complacido de compartir este espacio con la audiencia de Venezuela Late y esperando que mi participación pueda ser una contribución importante para aclarar algunos asuntos, para profundizar en algunos análisis del contexto tan difícil que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos, pero que sin duda también es verdad que este es un pueblo, como lo hemos dicho en Provea en reiteradas ocasiones, el pueblo venezolano está resuelto a vivir en dignidad y a vivir en democracia. No de una manera u otra, de las dos, en democracia y con dignidad. Y esa es su lucha, y esa es la que ha llevado al pueblo venezolano a mantener, a pesar de la cruenta represión que nos antecede y cuyos mecanismos de represión y el aparato represivo sigue intacto, pero que sin duda para nosotros el destino del pueblo venezolano está dictado en democracia y recuperar la dignidad de cada uno de sus integrantes. Acá a la orden. Ustedes me dicen por dónde arrancamos. Gracias, arrancamos por aquí.
Soy Débora, Oscar, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y Saludos, con Débora. nuestra audiencia igualmente. Quiero, antes de hacerte la pregunta, saludar al doctor Perkins Rocha, que está en sala en esta noche de Venezuela Late. Un honor tenerlos a todos. Em, Ustedes acaban de presentar un informe PROVEA 2025 titulado El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia. Y ustedes concluyen diciendo que no puede haber estabilidad duradera ni recuperación económica sin desmantelar las estructuras de represión, restaurar el Estado de Derecho, garantizar justicia para las víctimas y avanzar hacia una transición democrática real. ¿Cómo se traduce eso? ¿Estamos haciéndolo? ¿La Constitución está en eclipse o ya estaba moribunda? Casi que no se cumple en Mm. Venezuela desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo tenemos ese pulso para restaurar una estabilidad duradera, una estructura que evite la represión? Sí, bueno, a mí, en representación de la organización Provea, eh, no, nos llena de mucho orgullo decir que hemos presentado hace escasa semana nuestro informe número 37 de manera ininterrumpida, ¿no? Provea va a cumplir este año 38 años, fundada en 1988, y este informe ha sido presentado de manera continua en dictadura, en democracia, en momentos de mucha conflictividad política y social. Y es una pieza, yo creo, de la memoria de lo que ha pasado en el país en los últimos 38 años. Y en resumidas cuentas, cuando hablamos del eclipse de la Constitución, debo hacer como un pequeño antecedente muy rápido para que la audiencia entienda por qué llegamos a esa conclusión. Porque es que en el año 2024 Provea presentó un informe correspondiente a lo del 2023, que hicimos un balance de la gestión de Nicolás Maduro, es decir, sus 10 años de gobierno, desde la perspectiva de derechos humanos. Y allí nos tocó decir, por la calle del medio y asumiendo todos los riesgos, que había sido una década oscura para los derechos humanos. Y eso se traduce en unas cifras que hoy día todavía causan estrago en la población venezolana. Y nosotros, de manera especial, hemos puesto el ojo en la educación, en la salud, en el tema del salario, la protección social, para que también se entienda que el debilitamiento de la institucionalidad democrática, deliberado, un proyecto deliberado de destruir la República moderna venezolana, bueno, ha tenido un desenlace realmente trágico en la población venezolana, que se puede ver, entre muchas otras cosas, en esa muy dolorosa oleada de millones de venezolanos buscando un mejor destino en otro, porque resulta que Venezuela le cerró las puertas y no le presenta las oportunidades a la población venezolana. Eso fue en el año 2024. Ahora, aún con ese panorama tan oscuro para los derechos humanos, para la dignidad humana, para la democracia, la sociedad venezolana pudo, a través de un liderazgo democrático y a partir de una movilización electoral que realmente fue épica en el año 2024, pudo defender a partir de muchos sacrificios la ruta electoral. Cuando a mí me preguntan cuál es el momento más importante del 2024, si bien nos quedamos con ese cierre tan sufrido, tan doloroso de la represión inédita que había ocurrido en la contemporaneidad venezolana, con más de 2.000 detenidos, desapariciones forzadas, tratos crueles, etcétera, en realidad para nosotros el evento más importante fue que la sociedad venezolana logró expresarse a pesar de todos los obstáculos, porque allí comienza una ruptura que para nosotros ya es definitiva con un modelo que es negador de los derechos humanos y que llevó a la circunstancia a la que ya todos que conocemos y a la que me estoy refiriendo de alguna manera. Y en ese año 2024 hablamos del apagón democrático, porque los venezolanos se habían aferrado
a ese último eslabón de la institucionalidad que era el derecho al sufragio. Aún ejerciéndolo y de una manera realmente admirable, bueno, los que han estado en el poder, la respuesta fue simplemente desarrollar una política represiva sin precedentes en el país que estuvo destinada a aplacar el descontento social e intentar ahogar las aspiraciones ciudadanas de un cambio político. Entonces venimos de una década oscura para los derechos humanos al apagón democrático en el 2024 y en el 2025 esta situación de regresión antidemocrática nos plantea un autoritarismo, un modelo autoritario absolutamente abierto, es decir, la parte más crónica del modelo autoritario de los últimos años la vivimos en el 2025 con prácticamente la liquidación del Estado de Derecho. Y aquí hay víctimas, como ustedes bien se referían. Está en este grupo hay seguramente víctimas de este proceso. Hablamos del eclipse de la Constitución porque la Constitución hoy día, si bien no se observa y ha sido, digamos, puesta en el congelador también, producto de estos procesos que seguramente vamos a hablar más adelante, es la población venezolana, la sociedad venezolana entiende que es la Constitución y a partir de la Constitución, ese único documento de cohesión social amplio que tenemos hoy día para precisamente poder recuperar nuestra democracia y garantizar los derechos humanos. Por eso es que también el subtítulo del informe anual nuestro dice retomar el camino de la Constitución es el único camino para restablecer las garantías constitucionales y de derechos humanos y de plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, ese 2025 nos lleva a una crisis de legitimidad, la más profunda que hemos tenido, producto, bueno, del desconocimiento de estos resultados de 2024 y ya esta situación, como lo fuimos advirtiendo durante todo el año y varias veces lo tuve que decir yo ante los medios de comunicación, significaba una situación absolutamente inviable. Un país bajo esas estructuras de represión no era un país viable y eso terminó de alguna forma en ese vuelco drástico que tienen los hechos a partir del 3 de enero de 2026. Ese día para nosotros cierra una época de la historia reciente del país y nos abrimos a una etapa de transformaciones. Pero esa dirección hacia dónde deben ir esas transformaciones hoy día está en disputa. Es decir, está envuelta en una enorme incertidumbre y sobre las cuales la sociedad y las organizaciones cívicas, Provea entre muchas otras, tienen la responsabilidad de incidir para hacerla consona con las aspiraciones de la nación por una democracia de derechos. Ahora bien, dicho esto como un gran contexto, desde Provea hemos alertado que esta etapa de transformación que se abre el 3 de enero y que sin duda ha sido realmente significativa con respecto al panorama que teníamos el 2 de enero y antes del 2 de enero, es verdad también que alertamos sobre la fragilidad de este proceso y de los riesgos que enfrenta la reconstrucción democrática del país. Y para nosotros el principal riesgo, y después que defina esto, voy cerrando la idea para, para darle continuidad a la conversación, nuestro principal riesgo que vemos acá es que se instale una tecnocracia autoritaria. Es decir, en este momento todos los venezolanos, la sociedad venezolana, pero además el proceso de cambio que se abrió el 3 de enero, corre el grave peligro de que ese proceso se enfoque exclusivamente en ofrecer, por un lado, estabilidad macroeconómica rápida, que no lo está logrando, y por otro lado, dar garantías de seguridad jurídica para la inversión extranjera. Creemos que aquí está haciendo falta, dentro del marco de los intereses geoestratégicos que tiene los Estados Unidos como actor de primera incidencia de lo que está pasando hoy en Venezuela, hay un problema de no responder a esas aspiraciones democráticas de los venezolanos, mientras lo que está ocurriendo es que se está sosteniendo una situación de facto
Es decir, el 3 de enero se abre una situación de facto. La gran pregunta que hoy día todos tenemos es, ¿cuándo termina lo fáctico? ¿Cuándo termina esta situación indeterminada de lo fáctico? Y eso tiene una respuesta, es decir, ¿cuándo vamos a volver a la Constitución? En ese sentido, si este modelo que ha arrancado con énfasis más que todo en la protección o alentar el tema de la inversión extranjera y en respuesta claramente a los intereses geopolíticos de una potencia como los Estados Unidos, que entendemos perfectamente cuáles fueron sus razones por las que tuvo que intervenir el 3 de enero, pero más allá de eso, si aquí no hay reformas profundas hacia la reinstitucionalización del país, bueno, es lo que nosotros hemos dicho, que esto puede derivar en una tecnocracia autocrática, donde la producción petrolera ciertamente puede crecer en los próximos meses, un año, la economía general pudiera presentar algunos síntomas de mejora, pero los contrapesos institucionales siguen anulados. Y cuando no hay contrapeso, pues no hay garantía de volver a la Constitución, de retomar la senda democrática y ciertamente no hay forma de uno poder validar aquellos hitos necesarios para avanzar en un tan anhelado cambio político que definitivamente, por supuesto, pasa por la consulta del pueblo venezolano. Disculpen si me extendí un poco en esta introducción, pero creo que había que hacer algunas aclaraciones previas, pero bueno, un poco lo dejo aquí para seguir la conversación. Muchas gracias. Hola, Oscar. Soy Carlota. Fíjate, esto que tú estás hablando, tú hablas y mi cabeza gira, ¿ok? Porque evidentemente, como lo dijimos al principio, aquí no hay forma de que esto no sea un tema hipersensible para los venezolanos y además Sí. parece haber un clamor nacional general. O sea, realmente en Venezuela se puede decir que es general, porque el porcentaje de venezolanos que queremos lo mismo es realmente abrumadormente alto, ¿no? Entonces, fíjate, hay un modelo fáctico y hay Ujú. un interinato que está involucrado en decenas de crímenes que además van apareciendo, a medida que pasan los días, van apareciendo más involucramientos, más detalles y más asombro, inclusive por parte de nosotros, porque esto parece no acabar nunca y tienen las manos metidos en absolutamente todo, ¿no? Pero entonces fíjate, los venezolanos, a ver, la intuición de los venezolanos se ha agudizado y se ha perfeccionado en los últimos tiempos a niveles increíbles. Por eso es que esa frase de que los venezolanos venimos del futuro, ¿no? Y fíjate, ¿cómo crees tú que afecte estos miles de casos venezolanos y otra vez otro peso a la reputación de los encargados? Esta remoción definitiva de Karim Khan como fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional. O sea, ¿tú crees que llegue un momento, habrá un momento donde esto se ponga tan obvio, tan pesado, tan grande, que haya que tomar una decisión con el interinato? ¿Cómo lo ves? Yo voy a ser muy sincero y honesto, em, digamos, en correspondencia con esta invitación tan bonita pues, que ustedes me hicieron y respetuosa con el tema de la CPI. No hay una sociedad civil organizada, yo me atrevo a decir, en el mundo que ha logrado los hitos, los logros en materia, digamos, de visibilización y de incidencia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en el país. Cuando Hugo Chávez denuncia la Carta Interamericana, la Carta Americana, que era nuestro espacio natural de incidencia, debo decir que quizás el desarrollo institucional de Provea no hubiese sido tal si no ocurre aquella sentencia, la primera sentencia contra el Estado venezolano, la masacre del Amparo, que fue el primer caso que lleva Provea a una instancia internacional. Pero
Una vez que nos cierran esa vía, los venezolanos exploramos el sistema universal. No habíamos estado antes, no lo necesitamos. Me refiero a evaluar cómo se hace el trabajo en las relatorías, en los procedimientos especiales, qué es eso del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, logramos abrir dos mecanismos y están activos dos mecanismos en el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos las medidas cautelares, es decir, no hay puerta que no haya abierto la sociedad civil venezolana a partir de la inspiración cívica del pueblo en general. Y también, por supuesto, está aquí la investigación por crímenes de lesa humanidad, el crimen de lesa humanidad, específicamente el de la persecución política, que lo vimos claramente, sobre todo 2024-2025. Pero yo debo decir que la Corte Penal Internacional le ha fallado a Venezuela y a su gente. Sí, y esto lo he dicho en otros espacios, por eso lo digo, porque realmente molesta, y es claramente justificable la frustración que tiene mucha gente con la CPI. Primero, lo que pasó con el fiscal Khan y su propuesta de el modelo de complementariedad positiva fue una pérdida de tiempo. Creo que el fiscal tiene un mandato y debía cumplirlo. Eso allí se perdió y se distrajo mucho el tema con esta complementariedad positiva. Por cierto, nunca llegó a nada. Se abrió una oficina en Caracas y eso nunca se desarrolló institucionalmente. El Penal Internacional hubiese promovido al menos un caso en el año 2024, en el año 2025, en el medio, digamos, de la más cruenta represión política que ha vivido el país en su tiempo contemporáneo. Y por supuesto no estamos diciendo que iba a ser Nicolás Maduro, porque es muy difícil determinar en la cadena de mando, es decir, desde el punto de vista penal, la exigencia y la rigurosidad de una fiscalía de penal internacional. Pero si se hubiese promovido un solo caso, yo estoy seguro que se le hubiese generado un problema político muy fuerte al sistema represivo y eso hubiese evitado, estamos seguros, esa andanada represiva que ya nos ha tocado después ahora, bueno, escribir la memoria y estamos en eso y estaremos en eso muchos años de todas estas cosas que han ocurrido y que ocurrieron en el país recientemente. Entonces creo que la CPI le falló a Venezuela, le falló en su momento, porque creo que hay que ser audaces. Es justicia lo que se pide. Y para la justicia, bueno, es el acceso a la justicia. Y estamos hablando de que no hay ningún caso en el mundo en el que se ha promovido una investigación por crímenes de lesa humanidad con más de 7.000 testimonios, casi 8.000 testimonios de personas que con mucha valentía, con mucho coraje, a pesar de esa represión, decidieron brindar sus testimonios a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros vayamos a desistir. Allí hay un grupo de organizaciones que seguimos estando atentos. Estamos en las reuniones, estuvimos en la Asamblea Partes del año pasado, estaremos esta vez de nuevo, pero realmente yo creo que como en términos beisbolísticos, ¿no? Uno pudiera decir, faltó el timing, faltó el momento, faltó ser más audaz y yo creo que eso podía proteger muchísimo a las familias venezolanas que fueron a la cárcel, muchas de ellas solamente por tener una fotografía en su teléfono o porque simplemente fueron veedores electorales o porque escribieron un mensaje en las redes sociales, simplemente como expresión de su fervor de cambio político, que por cierto no ha desaparecido. Eso hay que dejarlo claro. La sed de cambio político en la sociedad venezolana es amplia, es mayoritaria y no hay forma, yo no veo que en el corto, mediano plazo eso pueda cambiar, porque estamos hablando de un fracaso muy, muy fuerte, no solamente en términos macroeconómicos, sino que la ruptura emocional con un proyecto político terminó el 28 de julio. Nosotros tenemos un estudio bien interesante que dice que demográficamente todos aquellos hombres jóvenes que fueron apresados de la comunidad popular de Petare, del municipio Sucre de Caracas,
Estamos hablando de los nietos y de los hijos de aquellos que llevaron en alguna oportunidad a Chávez al poder. Y esa ruptura emocional se generó primeramente en las jefas de hogar, es decir, en las madres, en las mujeres, y por eso es que fue muy interesante cómo, desde el punto de vista de la estrategia electoral y de cómo logró María Corina Machado en el 2024 ubicar ese sujeto histórico como motor de cambio y de movilización electoral. Gracias, de verdad que un millón. Eh, Me quedo pensando en varias cosas. Por un lado, bueno, que tenemos ahí al doctor Perkins Rocha y quisiera preguntarte primero y luego voy a la otra pregunta. ¿Por qué no liberan Sí. al doctor Perkins Rocha? Bueno, toda nuestra solidaridad con el doctor Perkin Rocha. Por cierto, cuando él estuvo en prisión, tuve la oportunidad de compartir varios escenarios con su esposa, con su hijo, y hay mucha solidaridad con él y toda su familia. Bueno, yo creo que es muy sencillo, no deja de ser cruel, pero es muy sencillo. Es un castigo político, ¿verdad? Es la instrumentalización del sistema de administración de justicia para perseguir a la disidencia política y social, que hay que decir, en un primer nivel, ¿verdad? Se enfocó en el entorno más cercano al liderazgo opositor democrático, María Corina Machado y Mundo González. Ya sabemos lo que pasó con el esposo de la hija de Mundo González, pero que en el paso del tiempo, recordemos que hasta hace 6 meses atrás, Provea tuvo que atender casos de economistas que estaban siendo detenidos y retenidos, muchos de ellos porque estaban interpretando los números, los indicadores de la hiperinflación venezolana. A ese punto llegamos, para no hablar de los defensores de derechos humanos. Por cierto, un abogado de Provea estuvo preso 9 meses. Periodistas, es decir, es la materialización más concreta de eso del enemigo interno, ¿no? O sea, todo aquel que definitivamente no entrara dentro de la narrativa de la preservación de un poder absolutamente ilegítimo, bueno, se convertía en un enemigo público. Y lo que pasa con el doctor Perkin es eso, es un castigo político, una retaliación y un mensaje sobre todo para este sector que lidera, ¿verdad? Y que claramente tiene no solamente un reconocimiento interno por su liderazgo, sino también un amplio reconocimiento internacional por toda la lucha que han ellos desarrollado. Así que eh, es simple la respuesta, aunque es muy trágica, porque sí queremos ver al doctor Perkin, un gran académico, volviendo a lo que sabe hacer. Es analizar, discutir, profundizar pues, en los temas jurídicos, y ciertamente lo necesitamos porque hoy día hay muchos temas que competen a su perfil académico y profesional. Perfecto, Oscar, gracias. Sí, quise adelantar una pregunta que te teníamos para un poquito más adelante, pero aprovechando que estaba el doctor Perkins ahí, era importante escucharte, ¿no? Fíjate, esta noche es la misma persona. O sea, está el periodista, ¿no? Ese que aprendió el oficio en Guayana. Está el hijo de Upata, que vio nacer y degradarse el arco minero. Mm. ¿Ok? Y está el director de Provea, que bueno, que ya sabemos que ha tenido que denunciar, etcétera, etcétera. Eh, Resulta que el operativo del que habla todo el país, con un líder criminal abatido y un silencio oficial sobre las víctimas, ocurrió justamente en tu tierra. En este instante le quiero preguntar al hijo de Bolívar, al que conoce la zona. Bueno, y a lo mejor me hablas en nombre de los tres. ¿Qué está pasando hoy en el estado Bolívar? Bueno, es lo que ha estado pasando en el estado Bolívar, al menos desde el año 2014, que comenzamos como a poner un poco la lupa. En el año 2016, ustedes en la presentación hablaron de un caso emblemático que yo creo que marca el antes y el después con respecto a la atención nacional e internacional que comenzó a ocupar lo que estaba pasando en el sur de Venezuela. Es decir, hasta el año 2016, buena parte del país no sabía lo que estaba pasando desde el punto de vista de la anarquía minera y de cómo estaban los grupos armados ilegales, aquellos que originalmente podían ser
actores de la criminalidad urbana, pero que producto de esa emergencia humanitaria compleja que se vivió en el país entre el año 2015, 2019, no significa que eso haya desaparecido, pero fueron años muy, muy, muy terribles desde el punto de vista económico. Bueno, estos grupos criminales, conocidos como sindicatos, migraron a esta zona del oro como su principal negocio ilícito. Es decir, dejó de ser atractivo robar quintas, robar casa, robar celulares o carros en las ciudades, en las poblaciones más urbanas, y se convirtió en algo muy, muy, muy atractivo la industria alrededor, el negocio ilícito del oro. Eh, Precisamente yo coloco este año, digamos, este año es muy especial, porque cuando ocurre la masacre de Tumeremo, el Estado también voltea los ojos allí. Me refiero al Estado central, porque ya habían actores locales, la gobernación, el gobernador de ese entonces, los diputados del PSUV de ese entonces y los alcaldes que ya estaban formando parte de una plataforma, de alguna manera, que estaba permitiendo la presencia y el arraigo de estos grupos criminales alrededor de las minas, y esto se explica también porque el proceso de destrucción de las instituciones en Venezuela también arrasó con uno de los modelos de desarrollo más exitosos que ha tenido Venezuela, que se llama la Corporación Venezolana de Guayana. Y entre ellas había una empresa filial que se llamaba CBG Minerven. Y eso funcionaba perfectamente. Incluso había una identificación del pueblo del Callao, de Tumeremo, y del sur en general, con la empresa, que era una empresa exitosa, altamente profesional, y bueno, producto de la desinversión, de la corrupción, esa empresa prácticamente termina en ruina, y sobre las ruinas de esta empresa estatal llegan estos grupos criminales. De manera que la violencia y el control ejercido por estas agrupaciones criminales en el sur de Bolívar son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos naturales, que yo digo que es el saqueo, es lo que ha ocurrido allí, es un saqueo abierto, pero que esto tiene una explicación en el deterioro precisamente institucional. Es decir, el control territorial hoy día, ¿verdad? Que busca arrancársele a estos grupos armados, bueno, en realidad ese control territorial fue cedido porque también los que estaban en el poder se convirtieron en cómplices de esa situación. Recordemos que la creación del arco minero del Orinoco, eso ocurre en el año 2016, propicia la masificación de estas actividades. Y esto hay que hablarlo de una manera muy clara. El arco minero del Orinoco simplemente es la fachada, ¿verdad? Una fachada propagandística para encubrir toda la ilegalidad, la esclavitud moderna que ha ocurrido allí, el desplazamiento de poblaciones indígenas. Es una fachada, porque el Arco Minero del Orinoco, como megaproyecto de minería, nunca se logró concretar, en parte por esa crisis institucional que se abrió con el desconocimiento o con aquellas sentencias que hoy podemos recordar o rememorar, del Tribunal Supremo de Justicia declarando el desacato de la Asamblea Nacional. Pero ahí se genera una crisis institucional y, por supuesto, los grandes consorcios interesados en invertir en esta zona de minería no entran al país, sino que los que están allí y los que van a seguir son estos grupos armados ilegales que ya después en el año 2018, a partir del año 2019, además debemos comenzar a registrar, y así lo registramos, también la presencia de actores de la guerrilla colombiana, como la disidencia de la FARC, pero sobre todo el ELN, que ha sido el grupo guerrillero que ha actuado de manera libre en el territorio venezolano bajo la egida del gobierno venezolano. Eso está comprobado y nosotros lo logramos comprobar a través de diferentes investigaciones. Entonces, esto que ha ocurrido recientemente, ya poniéndolo, digamos, en un plano más geopolítico, claramente recordemos que el gobierno de los Estados Unidos modificó, hizo modificaciones importantes a su política exterior y ha declarado que los grupos del narcotráfico
donde quiera que se encuentre, son también grupos, para ellos, grupos terroristas, ¿no? Y si bien a nosotros nos resiente o nos interesa el tema de la minería, que lo podemos abordar, por supuesto, en realidad esa acción militar, que ya hoy se sabe que contó con inteligencia militar estadounidense, quizá con algo más, pero vamos a quedarnos con las versiones oficiales, bueno, responde precisamente a esa estrategia de ir contra estos grupos terroristas, porque ciertamente los grupos que se han adueñado del territorio minero venezolano facilitan o forman parte también de las rutas del narcotráfico. Y el oro extraído de nuestros municipios del sur de Venezuela, ese oro ha servido también para como mecanismo de lavado de las actividades asociadas al contrabando y al tráfico de drogas en América Latina. Entonces, de manera que allí hay como, fíjense, dos miradas, ¿no? Digamos, no podemos simplemente decir, mira, es que Estados Unidos está en el territorio venezolano y eso allí hay un problema de soberanía. Ciertamente hay un problema de soberanía. Pero lo que está pasando, o digamos, lo que realmente explica todo esto que está ocurriendo, es que el gobierno venezolano abandonó sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, no solamente oro, y este territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando además, y esto es algo que nos preocupa mucho, en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de absoluta vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuesta y asistencia institucional a lo largo de todos estos muchos años. Hay un sector de los muchos sectores vulnerables que a nosotros nos ha llamado la atención y es con el que hemos estado trabajando en los últimos años. Y por eso tuvimos que relanzar una línea de investigación sobre el derecho de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas son las más golpeadas y han tenido que enfrentar de diferentes maneras la presencia de estos grupos, de estos actores armados ilegales en aquellos territorios que eran naturalmente propiedad o digamos pertenecían a la historia de las poblaciones autóctonas venezolanas. Ya como para cerrar esta idea, nosotros sí tenemos que decir, y así lo hemos comprobado, no solamente en Provea, sino también por mi actividad de investigación periodística en este campo, que hemos logrado evidenciar, hemos logrado sistematizar el deterioro creciente del medio ambiente a causa de la explotación ilegal del oro en una zona minera que hoy nosotros conocemos como el Arco Minero del Orinoco, en donde, como ya he dicho, convergen grupos armados, civiles armados y organizaciones gubernamentales en pugna sangrienta por estos yacimientos. ¿Qué viene después de esto, de lo que ha pasado? Bueno, nos puede esto inducir que los Estados Unidos tenían como un segundo objetivo, además de la estabilización, digamos, de todo el tema del mercado petrolero en Venezuela y del relajo en general que se había convertido Venezuela frente al mundo, con la presencia no solamente de estos grupos armados al sur de Bolívar, sino que presencia, digamos, de agrupaciones fundamentalistas bueno, sin ningún tipo de control, porque es lo que ha pasado en el país. Hay una absoluta opacidad sobre la gestión pública, sobre el manejo de los recursos, sobre las relaciones internacionales, y eso generó que Venezuela lastimosamente se haya convertido en un foco de inestabilidad regional. Y yo creo que eso lo ha tenido claro Estados Unidos, no solamente a partir del 3 de enero, sino de hace muchísimo tiempo atrás. Quiero saludar a la doctora Corina Lloris, que está también en nuestro space, en nuestra casa hoy en Venezuela Late, y a la periodista Iruña Urruticoechea. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. En cuanto a esta misma línea, Oscar, tú sabes que escuché una entrevista al profesor Antonio de la Cruz, donde él trataba de explicar qué es lo que pasa a raíz de este evento de
vamos a decir, no extracción, sino la eliminación de este terrorista, considerado terrorista por los Estados Unidos, que pertenece al Tren de Aragua. Él dijo lo siguiente, y quisiera tu opinión. Lo verdaderamente novedoso no fue la operación del niño guerrero, sino el modelo. Estamos observando una nueva definición de soberanía. Mm. Se entendía como soberanía la capacidad de impedir cualquier intervención extranjera en un país. Esa definición está cambiando. La verdadera soberanía parece medirse por la capacidad de controlar un territorio. La frontera, dibujada en un mapa, ya no sirve de mucho si quien gobierna realmente es una organización criminal. La soberanía no consiste en excluir actores externos. La soberanía es impedir que actores externos sustituyan al Estado. Cuando el Estado no puede hacerlo por sí mismo, aparecen fórmulas de cooperación y aquí entra la decisión de Estados Unidos de actuar ante la imposibilidad de nosotros, ¿verdad?, de impedir que los conglomerados criminales tomen, que ya en el caso de Venezuela tomaron al Estado. ¿Qué te Mm. parece a ti ese razonamiento? Tiene, tiene fundamento en la realidad de lo que ha pasado. Evidentemente nosotros desde la perspectiva de derechos humanos vamos siempre a procurar que sea el consenso global, las normas internacionales, el derecho internacional, lo que prevalezca, pero no podemos cerrarnos, no podemos tapar los ojos frente a una realidad muy cruda. Y yo les trataba de explicar cuando hablaba de todo aquello, todos los esfuerzos que hizo la sociedad venezolana para revertir este modelo autoritario que generó impunidad, desigualdad, sufrimiento y dolor en muchas generaciones de venezolanos, ¿no? Por eso es que es muy importante, y yo creo que es fundamental este tipo de espacios, y ayer lo compartía pues con colegas también defensores de derechos humanos, que es muy importante ampliar la comprensión del debate nacional. Y para ello, fíjate que tú traes a colación este análisis, yo creo que se debe profundizar en los análisis internacionales y geopolíticos que impactan y que pueden influir y que están influyendo de forma decisiva en las decisiones sobre y en Venezuela. Yo creo que es muy importante en este momento, de verdad, la interdisciplinaridad. No podemos entender el país y el proceso que está en curso desde solamente desde la perspectiva de derechos humanos, y lo estoy diciendo como defensor de derechos humanos. Tampoco desde el periodismo, que soy periodista. Y no se puede hacer tampoco estrictamente de lo jurídico. Hay que hacer este esfuerzo. No es un esfuerzo sencillo, pero estamos obligados como sociedad a pensar muy bien todo lo que está pasando, y esta visión del profesor Antonio claramente tiene validez. Y además yo lo conecto con lo que pasó el 3 de enero. El 3 de enero, desde el punto de vista fáctico, ¿verdad? Real, del hecho, ocurre una violación del derecho internacional. Nosotros lo hemos sostenido como tal. Pero la otra cara de la moneda era el fracaso de años de esa diplomacia internacional y de esa arquitectura tradicional de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que no pudo hacer nada para revertir lo que estaba pasando en el país. Entonces eso nos coloca a todos nosotros en un punto de inflexión. El mundo que deseamos, el mundo que queremos, cómo nosotros podemos construir ese mundo que queremos y ese mundo que anhelamos, donde evidentemente nadie quiere que estas agrupaciones que facilitan el narcotráfico, que controlan territorio, que además generan extorsión, que causan muchos daños en las poblaciones donde están, esto pueda seguir ante la mirada cómplice, porque no es una mirada de espalda, no es una mirada cómplice, porque muchos de los que están hoy en el gobierno o de los que han salido a partir del 3 de enero se beneficiaron de estos negocios ilícitos en los que estaba este hombre que señalado como líder del Tren de Aragua, y que se había enconchado y que había logrado, ¿verdad?, ubicar en el sur de Bolívar,
en esas minas, en esos yacimientos y en esa zona, bueno, un lugar para la impunidad, un lugar para seguir liderando el crimen organizado. Entonces, sí, en definitiva, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Nosotros en Provea lo hacemos. Creo que el llamado también es para que todas las organizaciones sociales del país, independientemente de sus mandatos específicos, la academia también yo creo que debe hacerlo y entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Fíjate que yo en un ejercicio de planificación estratégica de Provea, en el año 2025, febrero 2025, yo llevé un análisis sobre la industria petrolera y todos mis compañeros me decían, bueno, pero Oscar, ¿de dónde tú, qué tiene que ver esto con la defensa de los derechos humanos? De miren, los análisis de la industria petrolera indican que quedan al menos unos 20 años, no más, de lo que es el petróleo liviano, que es prácticamente el que sale del Golfo, ¿no? Petróleo fácil de extraer y que no demanda mucha refinación. Después de eso, tú tienes que recurrir a la principal reserva energética del mundo, que es Venezuela. Y pensando en las potencias, que hoy son potencias, pero aquellas que quieren ser potencia en 50 años, esto no es para 2 días, en 50 años, tú analizas cuáles de ellas tienen fuentes energéticas propias y ahí te vas a conseguir con un enorme déficit. Resulta que ese país que tiene unas grandes reservas, no solamente de petróleo, sino también de gas, y ya sabemos también de minerales, no solamente preciosas, sino también minerales estratégicos para otras industrias, bueno, es Venezuela. Y Venezuela se encontraba en una profunda regresión antidemocrática, en un modelo anacrónico, autoritario, con una inmensa pobreza, con una gran desigualdad, con la destrucción de su industria petrolera, es decir, un país en ruina. ¿Cómo era posible que ese país, esa gran promesa, es decir, nadie puede prescindir de Venezuela en este momento? Y Venezuela, en ese análisis geopolítico y geoenergético, es que entra la decisión de los Estados Unidos. Y es lo que ha estado, de alguna manera, marcando el rumbo de ese proceso a partir de 3 de enero. Ahora, en ese proceso, entramos entonces los venezolanos y la necesidad de que esos cambios se produzcan también considerando las expectativas democráticas y de recuperación del Estado de Derecho que todos anhelamos y para recobrar, fíjate, muy importante esto, con el tema hablando de la soberanía. Yo creo que sí es muy importante que hablemos de la pérdida de la soberanía y de esta soberanía que estamos hoy día hablando. Pero eso pasa, fíjate, nos lleva también al tema de unas elecciones para que podamos, a partir de recobrar nuestra legitimidad democrática, entonces pararnos frente al mundo con un gobierno legítimo, ¿verdad? Consciente de estos elementos de los que estamos hablando, pero con autonomía para decidir la autodeterminación de su propio destino, como lo han dicho claramente los obispos venezolanos en su última exhortación episcopal. Ese es el tamaño del desafío que tiene la sociedad civil venezolana. ¿Cómo podemos este, hacer cónsonas las aspiraciones democráticas en este proceso que ya sabemos no solamente incluyen variables locales, sino también y sobre todo, muy importante, variables de carácter geopolítico y geoenergético? Mira, Oscar, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver, pero no tiene que ver. Te Mm, quiero sacar un poquito de, de este tema estricto, ¿no? Fíjate, hace unos días yo leí una opinión del director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, que me hizo reflexionar de manera muy, muy profunda, ¿ok? Porque fíjate lo que él dice. Casi 9 de cada 10 venezolanos dicen que no se puede confiar en el prójimo. A mí mm, eso me, a mí eso me pareció, te lo digo, de verdad grave. Honestamente, esa es la palabra que quería usar. Y fíjate que siento que está vinculado con esta forma de... mm. Y por supuesto el alto nivel represivo, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú?
¿Tú crees que esto tiene que ver con eso? ¿Lo ves como un tema importante a la hora de encontrarse los que emigramos con los que quedaron cuando volvamos a ser una sociedad donde estemos todos juntos en el país que nos pertenece? ¿Cómo sientes tú eso? No, sin duda las repercusiones de un modelo dictatorial que inhibió en sus expresiones y en su libre manifestación a los ciudadanos y de cómo ellos podían construir tejidos sociales, eso tiene unas heridas, ¿no? Hay unas cicatrices que por supuesto tenemos que atender. Y, pero yo en este punto soy bastante optimista en el sentido, digamos, de las capacidades que tiene la sociedad venezolana de entenderse y de resolver su conflicto, porque lo ha estado haciendo sin el Estado. Porque lo que ha estado ocurriendo es que no tenemos Estado y los venezolanos hemos tenido que aprender a satisfacer nuestras necesidades más básicas nosotros mismos. Y para eso necesitas una red de solidaridad. Fíjate que si lo llevamos al plano electoral, y que seguramente aquí nuestra apreciada Corina no, nos puede ahondar mucho más, pero si lo llevamos al plano electoral, eh, lo que pasó el 28 de julio en realidad es una expresión de solidaridad popular y de solidaridad ciudadana. Allí no hubo tantas asambleas para ponerse de acuerdo, porque la gente necesitaba seguir trabajando, porque la necesidad es imperiosa, ¿verdad?, de llevar el pan a cada día y esa situación que a nosotros nos preocupa y que nos duele mucho porque llevamos registrada como nuestros bachilleres, nuestros jóvenes aspirantes a entrar a una universidad han tenido muchos que ellos que simplemente decir, no, no puedo seguir en la universidad. Por un lado, porque la universidad pública absolutamente destartalada. No veamos la UCB. Siempre yo digo, hay que mirar la realidad venezolana fuera del área metropolitana. Y lo que pasa en la UDO, la Universidad de Oriente, bueno, es para salir corriendo, ¿no? Una de las principales universidades del país en ruina, destruida, ¿no? Pasa con la Universidad del Zulia, pasa también con varias facultades de la Universidad de los Andes. Y así, ni siquiera para hablar, no hablar de los llanos, donde además el control estatal ha sido severo en estas universidades de enorme retraso y atraso académico. Pero esa disyuntiva que han tenido nuestros jóvenes, decir, no puedo seguir estudiando porque no tengo un sector público que me ampare. Evidentemente no tiene el dinero para pagar una matrícula de educación universitaria de calidad. ¿Qué le toca a ese muchacho? Decir, mi familia necesita que yo aporte al presupuesto. Mi mamá y mi papá o mi mamá no tiene para cubrir mis gastos. Entonces se incorpora a un mercado laboral absolutamente sin ningún tipo de garantías y eso genera ese campo tan abierto de informalidad laboral que hay hoy día en el país. Y digo esto, lo conecto con tu reflexión y con tu preocupación, porque creo que sí hay una base social de la que sí, sin duda hay que atender en su momento, en sus muchas heridas, pero que nos ha demostrado en los momentos más importantes de, digamos, de defensa de lo que es esa Venezuela decente y de esa Venezuela que aspira a ser una Venezuela, digamos, de progreso social y humano a partir de la educación y del trabajo honesto y decente. Bueno, yo creo que allí hay una base social muy importante todavía de la cual podemos recurrir y de la que podemos decir que está allí, lista, preparada y sobre todo muy convencida de las necesidades de un cambio político. Yo me encuentro hoy fuera de Caracas y ayer nos presentaban un estudio de comunidades populares de Caracas y fuera de Caracas, donde claramente incluso ellos están expresando que no solamente lo que aspiran es una mejora económica, es decir, que la mejora económica que para quienes hoy de alguna manera han logrado mantenerse en el poder, creen que pueden con eso simplemente soslayar las expectativas de cambio de de la sociedad venezolana, pues no aparece en los estudios, todo lo contrario. Es decir,
hay un enorme deseo de cambio político, porque la gente entiende que es a partir de ese cambio político y de recobrar la legitimidad democrática, es decir, volver a la Constitución, es que se puede conducir entonces un proceso de reestructuración y de reconstrucción también del tejido social y económico del país. Gracias, Oscar. Voy a abrir la sala para darle la palabra a nuestra doctora queridísima Corina Lloris para que formule una pregunta o nos dé su planteamiento. Buenas noches, doctora Corina, bienvenida. Buenas noches, voy a hacer el esfuerzo porque no sé por qué razón se me corta mucho las voces. No logro entender lo que se está diciendo, pero hay momentos en que se me van las voces. No sé si es aquí de mi casa. Tengo una gran preocupación cuando se habla de la soberanía, porque en el término soberanía hay dos cosas distintas, ¿no? La soberanía nacional y la soberanía popular, ¿no? Pero además de eso, es que si nos centramos en la parte del arco minero, con esa banda de criminales, de delincuentes, de sindicatos, de todo lo que hay allí, yo me pregunto de qué soberanía y cuál soberanía estamos defendiendo. Es una discusión difícil, no creo que se pueda zanjar de un solo golpe, porque entran muchas variantes allí. Pero realmente la discusión es muy seria porque eso, tú ya mismo lo dijiste, es una zona que se dejó a la buena de Dios, que esa es una zona que se dejó completamente desprotegida, como que si no existiera, y allí medraron todo tipo de delincuentes. Entonces, yo te escribí hace tiempo un artículo que quiero reeditarlo, pero no lo he podido hacer hace mucho tiempo. El artículo lo titulé La soberanía, un concepto medieval. Eh, Creo que nosotros tenemos allí que deslindar mucho territorio, ¿no? Pero también, y me perdonan porque voy a aprovechar lo otro que estabas hablando, con respecto a los estudiantes y a todo lo que pasa en este momento con nuestras juventudes, aquí también existe un fuerte inconveniente, y es que nosotros nos estamos tropezando con una juventud que no lee. Y no lo estoy diciendo, lo voy a repetir como lo dije el día que me entrevistaron, no lo estoy diciendo con ningún sentimiento ni de burla ni de desprecio, por el contrario, con un sentimiento profundamente triste. No leen, y eso se refleja, por ejemplo, no solamente en las clases, en los exámenes, es en las lecturas de las redes sociales. Hoy escribí una cosa en las redes sociales y me contestaron cuánto Dios disparate existe, nada que ver con lo que yo decía, incluso con insultos. Entonces, aquí hay un fuerte problema que va más allá, pero muchísimo más allá, ya tú lo dijiste, de la parte económica. Aquí nosotros tenemos que rescatar una cantidad de cosas que no solamente tiene que ver con el acceso directo a la educación universitaria o a la educación pública, en bachillerato o en primaria, tiene que ir más allá y que tiene que ver incluso también con el núcleo familiar. Y perdona que me metí como en dos o tres temas a la vez. Profesora Corina, no, un placer escucharla. El primer punto, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo insistía en que debemos, en nuestro caso como defensor de derechos humanos, pero también el periodista, también el politólogo, el sociólogo, es decir, es difícil y no podemos aspirar que una sola área del saber de las ciencias sociales pueda ayudarnos a comprender realmente lo que está pasando. Pero con el tema de la soberanía, cuando yo utilicé unos minutos de la narración, de la participación para explicar qué había ocurrido y qué estaba ocurriendo antes del 2016, era precisamente para colocar en evidencia la responsabilidad, es decir, de quienes han estado ejerciendo cargos y el poder público nacional en todos los niveles. Es decir, evidentemente allí hubo una responsabilidad, una responsabilidad más y además una acción deliberada de permitir todo este desastre, esta anarquía, este caos, que no solamente ha socavado los derechos a un ambiente sano,
sino que a mi juicio, puedo decir, creo que se ha causado un daño antropológico en los pueblos del sur del estado Bolívar. Entonces, claro, no podemos abordar lo que pasó apelando a la soberanía sin entender esto que tratábamos de explicar. Yo creo que por allí va un poco también su preocupación de que hay que establecer esas diferencias. Mire, con el tema educativo, es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo y aquí hay un dato del informe anual de Provea que está en la página web, se puede consultar. El rendimiento de los estudiantes, a la data que nosotros pudimos acceder, es de 0,7,5 en matemática y 0,7,8 en comprensión lectora. Pero yo voy a colocar aquí, voy a traer acá un dato que yo no he podido olvidar porque fue un viaje que hice apenas llegando a la Coordinación General de Provea y quise hacer un viaje al Amazonas. Y allí vi una situación que se mantiene, por cierto, se mantiene, que es que hay alrededor de 400 familias de Puerto Ayacucho que en colaboración con escuelas colombianas tienen que llevar a sus niños, porque es la única manera de que puedan recibir clases 5 días a la semana, deben montarlos en una lancha todos los días de la mañana y llevarlos al otro lado de la frontera para que asistan y reciban una educación de calidad en una escuela colombiana, porque el sistema educativo venezolano no les garantiza eso. Voy a colocar otros datos del informe anual de Provea. Al menos en 5 estados del país, 5 estados del país, la tasa de ausentismo escolar rozó el 70% en el año 2025. Estamos hablando de que niños escolares de esos 5 estados, que además también los demás niveles no es que se alejan mucho, pero al menos en esos 5 estados, estamos hablando que a duras penas lograron ir 2 días a la escuela en la semana. Y esto sin contar en las profundidades de exigencia académica y del estado de la infraestructura en la que se encuentran estas escuelas. De manera que sí, coincido plenamente con usted, profesora Corina, el desafío es grande y los datos en educación y que nosotros logramos recoger y plasmar en el informe más reciente denotan esa tragedia, no hay otra forma de llamarla, una tragedia social que además no solamente impacta a esta generación, sino que va a tener impacto en las futuras generaciones del país. Gracias, Oscar. Y le voy a dar la palabra, la manito al profesor Colli para que le haga la pregunta. Adelante, profesor Colli, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchachas. Elizabeth, Débora, les obediente y un saludo para todos. Voy a tratar de ser breve. Estaba escuchando a Oscar. Gracias, Oscar, por la invitación y por deleitarnos pues acá con tu presencia y con tus respuestas, ¿no? Me llamó muchísimo la atención cuando te oí hablando del concepto de soberanía. Obviamente, cuando uno va a hablar de esto con un abogado, uno tiene que ponerse las pilas, ¿no? Yo veo que el panorama que propone Trump para Venezuela, Cuba, Nicaragua y el resto de América Latina, y quiero hablar un poquito aquí de esa geopolítica a la que tú estabas refiriendo, yo veo que ese panorama que propone Trump es de fuerte reafirmación de la influencia estadounidense en el hemisferio. Uh-huh. Bajo ese llamado corolario Trump que ellos le han dado, incluso ayer oí hablar al vicepresidente Vance de la doctrina Monroe, ¿no? La nueva, la Trump Road. Y se prioriza la seguridad nacional de los Estados Unidos, migración, narcotráfico, control de recursos petroleros, rutas comerciales, eliminación de regímenes hostiles o alineados con adversarios. Cuando uno analiza y ve el panorama que ellos están planteando para el resto de América Latina y para estos países que he hecho mención, yo noto, ¿no?, que Trump propone, pues, y creo que quisiera saber tu opinión, que Trump está proponiendo un hemisferio subordinado a intereses de Estados Unidos. Digámoslo de esta forma, pues regímenes hostiles, debilitados o removidos, como es el caso de Venezuela,
aliados recompensados, migración y drogas controladas, China, Rusia, Irán fuera del patio. Yo lo veo como algo pragmático, coercitivo y económico militar, no ideológico puro. Algunos lo ven como una oportunidad de estabilidad y recuperación económica. Yo creo que este régimen nos ha llevado, y más ahorita cuando oigo esas cifras que tú mencionas en el área educativa, yo siendo del sector de educación, algunos lo ven como oportunidad de estabilidad y recuperación. Yo pienso que todos estos años nos han atrasado casi que 80 años. Yo pienso que deberíamos sentirnos agradecidos de que la potencia continental se esté fijando en nosotros en este momento. Yo no veo que Trump está viendo a Latinoamérica, como la gente dice, como un patio trasero olvidado, sino lo está viendo como una zona estratégica que debe ser segura, próspera, bajo reglas americanas y libre de influencias hostiles. Ya con Venezuela ya bajo control temporal, Cuba y Nicaragua bajo presión y el resto negociando con aranceles y cooperación, yo creo que el mensaje es claro: cooperas y ganas. Si me desafías, vas a pagar el precio. ¿Qué opinas tú de esta política? Y yo pienso que ellos están planteando algo así como un estado global, como aquellas ideas que tenía en su libro Cambios de Poder Alvin Toffler, incluso en el primer libro que él publicó, que se llama La Tercera Ola. Él está como que tomando conciencia de que debe contar con países aliados estratégicos en el continente y hacer una especie de estado global, ¿no? ¿Cómo queda el concepto de soberanía con esta idea con esta idea generalmente que estoy proponiendo desde el punto de vista geopolítico de lo que se plantea a los Estados Unidos para el resto de los países de Centroamérica y Suramérica? Y gracias por la oportunidad de preguntar. ¿Respondo de una vez o...? Sí, 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 adelante, por favor. adelante. chévere. No, interesante el análisis. Fíjate que creo que concuerda bastante con aquello que yo decía de forma anecdótica cuando llevé el panorama energético mundial al ejercicio de planificación de Provea, que es una organización de derechos humanos. Yo creo que estamos siendo testigos de un cambio que creo que no va a ser solo de un mandato, de un gobierno. Creo que decisiones que se están tomando en la Casa Blanca van a ser duraderas durante muchos años, porque también es el despertar de una potencia que ciertamente en los hechos había abandonado a su zona de influencia más cercana. Eso es así y lo podemos demostrar desde diferentes puntos de vista. Creo que los abordajes anteriores habían sido bastante tímidos. Este, mm, yo creo que faltaba un mayor involucramiento de los Estados Unidos, sin duda, en los procesos. Claramente, por supuesto, yo voy a reivindicar pues el tema de la autonomía, eh, y, y de la libertad que tienen, ¿no? Los pueblos de América Latina para decidir sobre su futuro. Pero ciertamente también hay que reconocer que cuando hay una debilidad institucional tan frágil, donde tampoco no hay consistencia de los liderazgos, como ha ocurrido, bueno, fíjate cómo actores paraestatales terminan siendo y terminan ocupando aquellos espacios que abandona el Estado por negligencia, porque les interesan más los negocios personales y familiares, porque no hay definitivamente un plan de Estado. Esto es algo que yo siempre he conversado con los alumnos, cuando estuve dando clase un buen tiempo, que yo le hablaba, bueno, de las políticas comunicacionales. Pero antes de hablar de las políticas comunicacionales, yo hablaba, bueno, de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Y como me encontraba en Guayana, para mí el ejemplo más claro, más sensato y como fácil de digerir era el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní, comenzando con Guri, Macagua, Macagua 1, 2, Caroache, etcétera,
¿Y dónde se corta eso? Bueno, se corta cuando en Venezuela se abandonaron las políticas públicas y se asumieron los planes de gobierno y apetencias personales como supuestos planes de Estado, pero que no eran nunca planes de Estado. ¿Y dónde se corta la continuidad de esa obra magnífica de ingeniería civil que a todos nos ha hecho sentirnos orgullosos de todo eso? Bueno, justamente cuando la corrupción deja Tocoma a medio camino y hoy se tienen entonces que firmar nuevos contratos y nadie nos dice dónde están los responsables de más de 400 millones de dólares que se perdieron en la construcción de Tocoma, que debió estar y debió entrar al Sistema Nacional Eléctrico de hace más de 10 años y que eso es lo que ha causado, entre otras crisis, como por ejemplo el tema de la transmisión eléctrica y el deterioro de las turbinas en Uri, lo que ha generado pues que nuestras poblaciones tengan apagones y hemos estado pues al límite de una situación eléctrica nacional. Entonces, ese abandono de lo que se debe hacer como Estado, eh, termina minando, ¿verdad? Estas estructuras y facilitando, además, como tú bien dices, bueno, la introducción de grupos, mafias internacionales, también de otros grupos, de otros países, otras potencias que no necesariamente están a favor de un orden y de un progreso social, sino simplemente de implementar satélites autoritarios. Me refiero a Rusia y también, en buena medida, también a China, que fue un buen amigo del gobierno venezolano, aunque dejó de prestarle la plata después que más nunca le pagaron. Pero bueno, allí retóricamente sostenía el apoyo a Maduro hasta el día 2 de enero del 2026. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, estamos en un momento de cambios globales. Creo que todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos años y los últimos meses va a generar un reacomodo, un reajuste de eso que hemos llamado consensos globales que se deben de revisar. Y a mí me preocupa, por supuesto, mucho lo que es el papel y el rol de la supervisión de los mecanismos y de los aparatos que nosotros mismos creamos. Digo, nosotros me refiero a la sociedad moderna, Europa en buena medida, los Estados Unidos, que son aquellas organizaciones como la OIT, la OMC, las Naciones Unidas, etcétera, que hoy en realidad están en una etapa bastante crítica, no son eficaces y no tienen ninguna perspectiva de ser eficaces para evitar nuevos conflictos o para contribuir en un progreso, digamos, institucional de las naciones, democracia, etcétera, ¿no? Entonces sí, creo que los Estados Unidos han tomado esa dirección de tratar, digamos, de cortar o de reducir esa brecha de los años que abandonó un poco el territorio latinoamericano. Y bueno, claramente hay una disputa entre potencias, ¿no? Una disputa de cómo se controlan los recursos, cómo y de qué manera se van a controlar las reservas, las grandes reservas energéticas del mundo y entonces eso hace que ese concepto que de pronto podía ser como muy estático de la soberanía, hoy comience a ser trabajado, enfocado de una manera diferente. Así que sí, estamos ante un momento, digamos, también interesante desde el punto de vista del reordenamiento global y de los intereses de las naciones, no solamente de las grandes potencias, sino aquellos países. Yo creo, y con esto, para cerrar esta idea, porque la he repetido en otros espacios y no me gustaría dejarla por fuera en este análisis. Nosotros creo que comprendemos muy bien y creo que tú has hablado muy bien de cuáles fueron las razones y cuáles son las razones para que Estados Unidos actúe como está actuando y cómo va a actuar. Ahora, desde Venezuela y con el conocimiento de una sociedad que se ha expresado en diferentes maneras y además que ha estado durante más de 20 años resistiendo y contraponiéndose a un modelo absolutamente caótico, yo debo decir que la solución o digamos el abordaje a partir de los acuerdos comerciales petroleros que puede establecer la Casa Blanca con hoy el gobierno provisional representado en Delcy Rodríguez, si bien esos temas, no vamos a decir que no son importantes,
debemos también alertar de que son insuficientes para abordar la grave crisis estructural de derechos humanos y la crisis de legitimidad que todavía sigue vigente en Venezuela. Es decir, esa estabilidad que busca los Estados Unidos por unos intereses bastante claros, que creo que lo hemos abordado aquí en esta reunión, en este encuentro, necesita también avanzar en aquello que realmente puede brindar estabilidad duradera, y eso pasa por una recuperación del Estado de Derecho, recobrar la legitimidad democrática a través de elecciones libres, y que podamos restituir la institucionalidad. No es la primera vez en la que los gobiernos democráticos venezolanos han tenido alianzas transatlánticas y de otros, y digamos, de gran envergadura, como las discusiones que le tocó tocar a Rómulo Betancourt, por ejemplo, ¿no? En los primeros, en ese modelo, en ese ensayo democrático que comenzó en el año 1958, y de las alertas que ya nos hacía Rómulo Gallego cuando fue destituido del poder en el año, no sé si en el 47, no, creo que fue en el 48. Entonces, digamos, hemos podido tener gobiernos absolutamente democráticos, con una gran vocación cívica institucional y muy bien orientados hacia aquellos intereses geopolíticos que se fundamentan sobre la base de un orden democrático y también de una convivencia económica que apuntale el progreso social y la seguridad no solamente del país, sino también la seguridad hemisférica. Lo cierto es que Venezuela, trágicamente, se convirtió en un foco de conflicto y un foco de inestabilidad para la región entera. No puede alcanzar Colombia su paz si Venezuela no tiene orden en su frontera y si el ejército venezolano sigue cobijando las actividades ilícitas del ELN, entre otros grupos guerrilleros o disidentes. Esa es la verdad. Digo que Venezuela, ese gran país que además tiene una ubicación geográfica que es privilegiada y además que tiene unos recursos naturales que son realmente geopolíticamente importantes, pues no puede estar en manos de un grupo que simplemente no tiene otro tipo de vocación que no es precisamente el orden, el progreso y la democracia. Adelante, Eli te va a formular una pregunta que manda el doctor Perkins Rocha por privado. Elizabeth. Sí, y entiendo que esta es la última pregunta también, porque Oscar, bueno, ya se ha extendido bastante de la hora que tenía previsto, ¿no? A ver, Oscar, Me, voy no, a leerte. ha estado interesante, por eso me he quedado un rato más, pero Tan bello. No, y sí. nosotros fascinados. De verdad que no digas mucho porque solemos extendernos y llegar a las 2 horas, pero no es la idea, fíjate. Voy a leerte textualmente lo que me envía el doctor Perkins Rocha. Primero, el agradecimiento al equipo de Venezuela Late por la entrevista que hacen de este eminente profesional defensor de los derechos humanos en Venezuela, el doctor Murillo, a quien agradecemos la valentía con que asumió la defensa de quienes estuvimos y estamos sometidos a la indefensión en tribunales de terrorismo. La pregunta es la siguiente. ¿No encuentra el doctor Murillo, en relación con lo ocurrido el 3 de enero y más recientemente con lo ocurrido en el Estado Bolívar, con el individuo conocido como Niño Guerrero, conexión con el tema de la responsabilidad para proteger, entre paréntesis, el llamado R2P, cláusula de la Asamblea de Naciones Unidas del 2015, que contiene el compromiso político global asumido por los Estados miembros de la ONU para asumir la persecución de los delitos que se cometen contra una población abandonada por su estado natural? Y sigo. En esta asamblea, por cierto, comenta, se estableció el nuevo concepto de soberanía que debe regir basado en los derechos humanos o el derecho humanitario. Tiene soberanía un Estado sobre su territorio para proteger a sus habitantes, pero cuando un gobierno abandona a su población, cualquier Estado parte de la comunidad internacional puede asumir la soberanía para proteger a esa población. Si en Venezuela no hay Estado, ni menos república, es responsabilidad de la comunidad internacional protegernos. Ahí te la dejo. Bueno, mucho saludo al profesor Perkin. De nuevo, reiteramos nuestro deseo más profundo de que pueda recobrar
su libertad plena, como la merecen todos los venezolanos y venezolanas que injustamente han sido encarcelados por razones políticas en Venezuela. Sí, yo creo que por eso es que necesitamos al doctor Perkin en las aulas. Lo necesitamos en los foros académicos, en los universitarios, en los foros políticos, porque esto demanda precisamente de insumos como el que ha referido el profesor Perkin, del cual también nosotros estamos al tanto, y que precisamente es parte, digamos, forma parte de esa motivación que todavía está muy vigente y hay que reivindicarla de muchísimos actores nacionales e internacionales para construir estados, no cualquier estado, sino un estado que favorezca el desarrollo personal individual, ¿verdad? Pero que ese desarrollo individual personal, es decir, la máxima realización plena del individuo como construcción también después de una sociedad que sea justa, que sea noble, que responda a los intereses del sentido, digamos, del bien supremo, de alguna manera, para hablarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en el país ciertamente abrió ese vacío y nosotros además lo hemos sufrido en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Es decir, no solamente migración, es pobreza, y eso parte de un modelo que se apartó de un pacto de convivencia democrática que estaba claramente establecido en la Constitución venezolana y que no solamente estaba en la Constitución, sino que respondía también a una cultura política, una cultura democrática, porque llegar a esa democracia que nos dio, entre otras cosas, ciertamente, había muchos temas que podían ser perfectibles, reformados, pero por ejemplo, no podemos olvidar ese episodio que yo siempre relato de la movilidad social a partir de una transformación educativa que fue y no ha tenido parangón, digamos, en el desarrollo institucional de América Latina. No hay un modelo educativo o de expansión universitaria como el que hemos tenido, como el que tuvimos nosotros en Venezuela a partir, eh, quizás ya con mayor desarrollo a partir de los años 70 o del 60 en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo comparto lo que dice el doctor Perkins como una dimensión que hay que incorporar a este análisis multidisciplinario del concepto de la soberanía en este momento. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si la soberanía popular, por ejemplo, se hubiese respetado el 28 de julio y quienes estaban en el poder y los que aún siguen en el poder hubiesen entendido la magnitud de ese momento histórico para el país y a partir de allí allanar un camino que favoreciera una transición pacífica y democrática en el país? Bueno, quizás no hubiésemos tenido que llegar al 3 de enero, porque entonces íbamos a tener un Estado democrático que iba a comenzar a tomar medidas en función de garantizar la territorialidad, porque yo como habitante y como alguien que fui criado en el estado Bolívar, yo les puedo asegurarles a todos ustedes que digamos, el atisbo último digamos, de legalidad en el estado Bolívar llega hasta Upata, de broma, de Upata en adelante, que es el Callao, que es Tumeremo, hasta la Gran Sabana, hasta allá, hasta la frontera con Brasil, es un territorio que lastimosamente se abandonó y es lo que algunos académicos, entre ellos yo suscribo ese concepto que se llama gobernanza híbrida, es decir, que tú no sabes quién realmente gobierna. Hay una cosa que se llama Guardia Nacional, pero es que por esa alcabala de la Guardia Nacional pasan los camiones llenos de combustible para las minas que son controladas por estos grupos armados ilegales y deja a la población civil sin gasolina y padeciendo horas y días de cola alrededor de las estaciones de servicio, porque eso sigue ocurriendo al sur del estado Bolívar, hay que decirlo. Una cosa es que ellos se interesen en llevar gasolina y que haya gasolina en todas las bombas de gasolina de Caracas, y otra cosa es lo que pasa al interior del país y específicamente en el estado Bolívar. Entonces, bueno,
esto lo que nos hace es comprometernos, ¿verdad? Yo creo que ya para finalizar, que tenemos un gran desafío de que en ese proceso de recobrar nuestra legitimidad democrática, bueno, también nosotros recobraremos ese sentido de autodeterminación de nuestro propio destino como nación en función de unos valores compartidos que seguramente van a estar también muy bien alineados con lo que es una política de seguridad regional, internacional y preservando, por supuesto, todo esto, estas reservas tan importantes de recursos minerales que tenemos nosotros, pero en favor del desarrollo y del progreso social del cual hemos venido hablando, porque lo que ha ocurrido en el país, producto de una crisis estructural de derechos humanos, no solamente termina en lo que nos llama mucho la atención y que por supuesto es absolutamente reprochable, como es las violaciones sistemáticas en el campo de los derechos civiles y políticos, sino que he insistido en que en la medida que se violan derechos civiles y políticos, es decir, en la medida que se obstaculiza un cambio político democrático, vamos a tener y hemos tenido unas repercusiones nocivas en el terreno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y el sur de Bolívar, es decir, el estado Bolívar, allí donde ocurrió este hecho, del cual no hemos referido, bueno, condensa todos estos temas de los cuales no solamente está el abandono del Estado, sino también está la negligencia, la corrupción y la acción deliberada de acabar con alcaldías, de acabar con todos aquellos contrapesos institucionales que terminaron allanando la destrucción de la República y de la institucionalidad democrática en el país. Gracias, Oscar. El doctor Perkins te manda a decir que está muy agradecido por tu respuesta. Que gracias, muchas gracias. Y quiero hacerte una última preguntita que me envían dos amigos de la comunidad que están muy involucrados en lo que está pasando allá en el estado Bolívar y me preguntan, que te pregunte si ustedes como Provea están al tanto de los secuestros que están del ELN en territorio venezolano que están ocurriendo recientemente. No tenemos una confirmación de ellos si hay casos, digamos, recientes, pero creo que en alguna parte de la conversación me referí a esto y con muchísima responsabilidad, ¿no? Porque es parte también de la responsabilidad de asumir un cargo de representación de una organización de derechos humanos como Provea. Pero nuestras investigaciones y propiamente lo que ya yo venía haciendo en el terreno periodístico, estamos hablando de que el ELN tiene una presencia en el país que data de muchos años, pero que se ha consolidado o se consolidó de una manera muy abierta en la administración de Nicolás Maduro. Ya habían bastantes contactos en el gobierno de Hugo Chávez, incluso desde el punto de vista ideológico político, existen documentos en los que se refieren claramente en esos encuentros, digamos, nacionales y que hacen pues el ELN, se encontraron muchos documentos que tienen que ver también con el plan rector de la patria y todas estas cosas que se han publicado. Es decir, que hay una estrecha relación con los altos mandos militares y políticos de lo que era el gobierno, al menos en la configuración de Nicolás Maduro al frente hasta el 2 de enero, con los mandos importantes del ELN, y también hay una relación en las regiones y en la zona fronteriza, en los estados Apure, en los estados Táchira, y también hay una presencia del ELN en el estado Amazonas. Eh, de manera que esa relación existe. Yo creo que una de las incógnitas o interrogantes que nos quedan, y más allá de lo que ocurrió ahora en el kilómetro 88 y Las Claritas, el sur de Bolívar, nos queda la duda y la interrogante, bueno, ¿qué pasó o qué va a pasar con aquellos pactos que existían, aquellos acuerdos de convivencia y de libertad para que se manejaran en el territorio venezolano como perro por su casa el ELN, con esta nueva situación que entiende el país y el mensaje que ha mandado claramente Estados Unidos en coordinación con un gobierno que está claramente tutelado y que no tiene otra opción sino justamente, bueno, continuar pues ese camino de tutelaje que le ha marcado Estados Unidos
por los intereses que ya hemos hablado acá. Entonces, esa es una pregunta que a mí me inquieta. Eh, no la tengo respondida en este momento. ¿Cuál es la decisión del ELN después del 3 de enero? Porque había un pacto, habían unos acuerdos claros. ¿Qué pasa el 3 de enero? Incluso nosotros hemos tenido información de que ha habido incluso movilizaciones de repliegue del ELN y de otras facciones de grupos irregulares en la frontera, más hacia Colombia, más hacia Brasil, producto de lo que pasó el 3 de enero. Es decir, que también allí hay una preocupación que creo que con esta acción militar se ha enviado un mensaje muy claro a estos grupos irregulares que ya sabemos no solamente secuestran, extorsionan, controlan yacimientos mineros, sino que también favorecen y participan en las rutas del narcotráfico. ¿Se te puede hacer llegar denuncias acerca de estos casos? Sí, sí, claro, a Ok, través a través de ustedes van a tener mis contactos y a través de los correos electrónicos y perfecto. seguro, sí, sí, no hay problema. Ok, Estaremos gracias. atentos. Gracias, Oscar. Adelante, desobediente. Bueno, mis queridos, ha llegado la hora de despedirnos por ahora. Em, Recuerden que todos los lunes o a partir de mañana, de cada lunes después de que salimos al aire en vivo, ustedes pueden contar con este espacio en YouTube de manera de que sea digamos, la idea original es que en Venezuela nos pudieran escuchar y que esta información sea compartida con las personas que naturalmente no tienen acceso a X. Entonces, por favor, estén pendientes de hacérsela llegar a la gente que ustedes consideran que le puede interesar todo lo que se dice acá, que bueno, eh, evidentemente valiosísimo, importante, clarificante, edificante. Entonces, pues quiero hacerles ese recordatorio. A Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la franqueza, gracias por expresar realmente lo que piensas, porque nada convence más que la verdad, como decía aquel diario venezolano. Y pues a los amigos que estuvieron con nosotros, que tengan una noche rica, que duerman como los angelitos y los esperamos el próximo domingo. Eli. Gracias, Oscar, por venir con las tres voces que eres, el periodista, el defensor y el hijo de Bolívar, y por recordarnos además que detrás de cada titular hay gente, hay tierra y hay pueblos que merecen no ser olvidados. Gracias por tu honestidad, por tu coraje. Venezuela Late es tu casa. Deborita, Gracias, Oscar, y me interesa comprometerte para hacer ese debate profundo, ¿no? Que se debe hacer, y a la doctora Corina Llores, al doctor Perkins Rocha, sobre este nuevo modelo que estamos atravesando en esta ruta hacia nuestra libertad, que definitivamente va a desembocar en unas elecciones libres presidenciales donde ganaremos la vuelta a ser un país republicano, con leyes, que es el deseo de todos. No sé si te doy la palabra para que te despidas, y gracias a todos de la A a la Z de nuevo por estar aquí. Adelante, Oscar. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Yo quedo completamente a la orden y a la disposición de Venezuela Late para participar pues, en otros espacios. Siempre son temas muy densos que necesitan desarrollo, pero qué bonito que se abran ventanas de expresión. Hace mucho tiempo una profesora muy querida me decía que Venezuela ya había comenzado a caminar hacia una senda de cambios y de progreso en la medida que garantizara y que buscara la forma de expresarse de mil maneras, ¿no? Porque eso es lo más importante, defender la libertad de comunicar. Y ya por último, creo que de verdad lo siento y que estoy seguro que forma parte también de una línea que nos atraviesa a todos.
Creo que estamos conscientes de que este pueblo venezolano al cual pertenecemos tiene un destino. No somos un país forajido, somos un país que nacimos con una constitución y con un libro debajo del brazo desde 1811 en adelante. Fuimos los padres del constitucionalismo en América del Sur y también fuimos faro de democracia y libertad para el resto del mundo y creo que eso nos lleva a reafirmar que este pueblo está resuelto a vivir en dignidad y a vivir en democracia. Un fuerte abrazo y feliz noche para todos. Feliz noches, amigos. Y recuerden siempre que Dios está en control. Nos vemos el próximo domingo.